Costa Rica, siendo un país que le invierte tanto al turismo, Sí. no reconoce lo suficiente que el principal producto del país termina siendo un producto cultural. Definitivamente esto no lo soluciona una persona, un colectivo, un artista. La idea de que esto lo he visto, digamos, pasar en Costa Rica cíclicamente, como que aparecen la idea de una plataforma o un promotor o algo, y entonces la gente siente que es como lo que está funcionando y se corre como a cohesionarse alrededor, pero en realidad no se ocupa una, se ocupan múltiples plataformas. Nadie, ningún artista debería sentirse, digamos, obligado a seguir un patrón particular porque eso es lo que vio que le sirvió a alguien, porque contextualmente eh, es muy diferente para cada artista. Sí. La audiencia que persigue, las oportunidades que tiene, digamos, de exposición mediática o no. Ahora que hablábamos de tener oportunidades como dar una entrevista en un espacio como este, ¿no? Una muy buena canción, todo el mundo la escucha. Sí, eso sí. Sí, Todo no el hay mundo falla. la va a compartir, ¿me entiendes? La gente se la va a pasar. O sea, hay gente que como que cree que uno puede planificar una viralización. No, o sea, eso pasó en otro momento en el cual las redes sociales era mucho menor la cantidad de contenido que había y que uno podía de alguna u otra manera planificar. O sea, hay artistas que todavía creen que es como una buena idea tener, qué sé yo, comprar followers en Instagram o cosas así como para poder demostrar que hay una aceptación. Si todo ese esfuerzo lo enfocaran a hacer una excelente canción, y es prueba y error, o sea, hay gente que le sale de primero y hay gente que no le sale. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Escena. Hoy estoy muy feliz del tema que vamos a abarcar el día de hoy, que es de cultura, un poco de toda la situación que está pasando ahorita, pero también como en términos más generales. Y muy feliz de tener a Roberto el día de hoy. Roberto, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, súper bien, Todo en orden. todo en orden. ¿Cómo están esos días? ¿Cómo va todo? Ahí va, pues ahorita en un contexto como un poco más convulso, pero creo que de la atención que está generando el sector en este momento pueden salir cosas muy, muy provechosas. Sí, como que estamos en un momento justo para hablar de estos temas, de hecho. Literal, el momento para tener una conversación y un análisis como un poco más de cuidado y profundidad del papel que la cultura juega en nuestra sociedad y a dónde la queremos ver. Sí, de fijo. Tal vez antes de empezar a hablar un poco como de todo, sería bueno que nos pudiera hacer una pequeña presentación de su trabajo y demás para personas que tal vez no lo conocen. Claro, bueno, yo me desarrollo en el ámbito cultural principalmente en el subsector de la música, aunque he tenido interacciones y relaciones con el sector audiovisual y de diseño. En la música he sido representante de diversos artistas nacionales, promotor de conciertos o festivales y he apoyado, digamos, al sector privado como consultor de estrategias de contenido que tienen que ver con música y contenidos originales costarricenses. Y posteriormente, dado a mi involucramiento con la música, he asumido como roles de representación sectorial en el diálogo nacional que se sostuvo en la administración pasada, en el Consejo Consultivo Económico y Social, y a partir de esos 20 años de experiencia con música, pues tuve la oportunidad de ser consultor para la UNESCO en un proyecto que hablaba sobre competitividad de la industria de la música en Costa Rica y sobre, digamos, la informalidad o formalidad de los trabajadores del sector cultura. Y también estuve como participante en proyectos de la OSD para desarrollo local en base a industrias creativas y culturales. Okay. Y también tiene un recorrido muy amplio en todo lo que es cultura y creo que eso le da como una buena visión, cómo ha sido esa experiencia como de estar tan relacionado y como a través de tantos años, de ir viendo como esa evolución o esos cambios del sector y cómo funciona. ¿Usted cree que es algo que, digamos, varía bastante, ha evolucionado o es algo que es más lineal? No, pues por supuesto que evoluciona. Hay disruptores muy fuertes en todo esto, principalmente la tecnología. Quisiera recalcar que mi rol en la industria de la música tal vez es uno poco común para Costa Rica, que es ser representante. Entonces, ser representante, yo no soy artista, yo no hago música,
pero tengo que tener los mejores intereses, digamos, del artista por medio de encontrar esas oportunidades para mejor desarrollo o oportunidades económicas. Entonces, soy alguien que estoy en una constante, por decirlo así, análisis del ecosistema, las oportunidades, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, y siempre un apasionado también en temas de sostenibilidad ambiental que traduzco a temas, digamos, de autosostenibilidad para proyectos y emprendimientos creativos y culturales. ¿Cómo fue eso un poco? Si podemos hablar un poco de esa experiencia como representante, más en un país como Costa Rica, que es un puesto poco común, pero necesario, me imagino. Pues sí, o sea, yo creo que es necesario para aquellos artistas que sientan la necesidad de que están tocando pues un techo o que quieren tener como mayor apoyo en términos estratégicos para diseñar un desarrollo artístico. No es para la gran mayoría de los artistas que trabajan correctamente bajo un modelo de autogestión, pero para algunos sí, pues fue y ha sido siempre un reto muy grande porque el contexto general pues es poco favorecedor en el sentido de que no existen todas las oportunidades que existieran tal vez en mercados más maduros para que un proyecto pueda profesionalizarse y mejorar en todo sentido como para poder llegar a ser súper rentable o inclusive internacional. Sí, porque si hablamos de eso, digamos, si desde su punto de vista que pudo ver como ese sistema y todo cómo funciona, por lo menos de la parte de la música en Costa Rica, lo pudo ver desde el lado donde intenta como generar esas oportunidades, más allá como del artista que es más como de buscando hacer su música y después complementa con esa parte, usted estuvo como dedicado a eso. Si hablamos un poco como de la importancia que estoy en eso y ahorita que vamos a hablar como de la importancia de la cultura y todo, ¿cómo, cómo siente usted o sea, qué siente que le enseñó eso, como estar de esa parte y estar buscando esas oportunidades y vio que era necesario y no estaba, que por eso era como que habían fallos en el proceso, o a qué le abrió los ojos? Pues nada, o sea, yo creo que al final del día poder definir como un mapa de oportunidades o encadenamientos, ¿verdad? Que existen actualmente en Costa Rica para un artista de música más que todo original. O sea, yo siempre he representado a artistas con repertorio original. Existen otros artistas que combinan repertorio original con covers o unos que se dedican más del lado de la industria del entretenimiento, siempre dentro, digamos, la gran sombrilla cultural, pero a funcionar como en entretenimiento para restaurantes, hoteles o demás. Yo lo que me di cuenta es de que en Costa Rica existen oportunidades relativamente limitadas para poder empujar el desarrollo de una carrera artística a un punto en el cual llega a un alto nivel de competitividad, que es una palabra tal vez fea en términos culturales porque a la gente no le gusta de alguna u otra manera visualizarse así, pero es en realidad como la falta de espacios y oportunidades para poder empujar su carrera a un nivel como más mayor de perfección, sí, no sé. Sí, como más alcance y más, o sea, como mayor éxito en varios ámbitos que el artista se quiera medir, me imagino. O sea, hay islas del Caribe más pequeñas que Costa Rica que están artistas que están exportando su música o que están firmando contratos multimillonarios que aquí todavía, digamos, no es común. Pero, o sea, ¿cuáles son las particularidades de Costa Rica de por qué tal vez no sucede aquí, sucede en otros lugares? Pues eso es un análisis bastante complicado, pero hay factores como que vamos a conversar hoy analizando un poco el peso que tiene la cultura nuestra dentro de nuestra sociedad, que a partir de ahí van determinando el tipo de oportunidad que se puede o no se puede ofrecer a un artista. Sí, ma, porque, bueno, me gustaría poner como un poco en contexto, un poco como el por qué es importante invertir, bueno, no específicamente en música, pero sino como en todo lo que es cultura,
Sé que usted tiene conocimiento como de países afuera que lo están haciendo, de como lugares que ha ido a hablar sobre estos temas. O sea, ¿cuál sería su idea de por qué es importante como invertir en cultura como para un país? O qué resultados da, así como general. Pues yo creo que la cultura supone principalmente una fuente de bienestar muy grande. Okay. Y ese bienestar hay dos maneras de medirlo. O sea, uno es el bienestar económico para los creadores y el potencial que las industrias creativas y culturales pueden suponer como fuente de empleo decente, que tiene Sí. índices de mayor inclusión, de mayor paridad de género, de mayor aprovechamiento, digamos, de recursos como la creatividad, la innovación, las ideas que transforman inclusive otras industrias como la tecnología o el diseño. En este momento, digamos, a nivel global, las industrias creativas y culturales son o acaparan el 6.2% de todos los trabajos del mundo. O sea, es una fuente de empleabilidad muy fuerte. En Costa Rica, en un país en el cual tenemos una crisis de desempleo y principalmente atacando a gente joven, puede ser perfectamente una solución el apostar decididamente por el fomento de este tipo de industrias. Y luego el bienestar social, cohesión social, bienestar casi que de salud mental. O sea, la cultura es portadora de todas esas, de la identidad, de tradiciones que nos identifica, nos define como personas de un lugar. Y ese bienestar, digamos, esa sensación de bienestar y la inversión de cultura inclusive ha sido herramienta para compensar momentos de gran afectación en sociedades que se ven impactadas por violencia, por las secuelas, digamos, de narcotráfico, etc. Entonces, el invertir en cultura hace sentido porque estás invirtiendo en el bienestar global, digamos, es invertir en la gente y es producir riqueza económica también. Sí, y económica no es de primera mano como vender el producto y ya, sino que yo también siento que, digamos, es algo que a las personas en general que lo consumen, que ojalá se piensa por afuera, pero también para el público costarricense, obviamente. Al final, si usted tiene gente más feliz o gente que la cultura también es conocimiento, que los hace razonar mejor, o sea, va a ser una persona integralmente como le va a ir mejor o sea, no es solo la primera barrera donde es como yo soy cantante, entonces vendo tickets y este es mi aporte, sino que de muchas formas termina como ayudando también a la economía, que es como lo que la gente más critica normalmente cuando la gente defiende la cultura o los recortes que se hacen como esos que están pasando ahorita. Es muy curioso porque, o sea, la cultura tiene un impacto, digamos, transversal en una sociedad. Yo me atrevería a decir que Costa Rica, siendo un país que le invierte tanto al turismo, Sí. No reconoce lo suficiente que el principal producto del país termina siendo un producto cultural. Sí. O sea, la construcción del pura vida y eso que enamora a las personas más allá, digamos, de toda la riqueza natural que obviamente nosotros podemos ofrecer es un producto cultural. Es inversión en la gente, es inversión en nuestras tradiciones, es inversión en poder proyectar lo mejor, digamos, que tiene una sociedad para ofrecer. Sí, exacto. Y ya viendo, digamos, como la importancia que tiene como la cultura, ahora me gustaría concentrarme en su experiencia, qué siente que ha sido procesos que usted ha llevado, que han sido como de éxito o que ha visto que no se tiene que hacer, como cuando, por ejemplo, en el desarrollo de un artista, o qué espacios hay de mejora para apoyar a un artista, por ejemplo, o que se propongan. Bueno, puedo hablar obviamente en primera persona Ajá, sí. más de temas de música que de Sí. otros artistas, pero creo que hay aprendizajes en mi experiencia en la música que pueden abstraerse a otras disciplinas, otras ramas culturales, pero básicamente yo siento que hay un reto grande en temas de creación de audiencias. Eh, ¿A qué hablo con creación de audiencias? Es la manera en la cual nos enseñan desde pequeños a consumir cosas que sean, digamos, propias.
Eso de alguna u otra manera es altamente, digamos, eh, influenciado hoy en día por la tecnología, Sí, por el acceso a tener ilimitados contenidos en nuestro celular, y siendo Costa Rica un país que tiene un porcentaje muy, muy amplio, digamos, de uso de celulares y de conectividad sí. al Internet. Eh, yo creo que esas audiencias es el principal reto de cualquier persona que está buscando, digamos, trascender con una obra artística, es identificarla, a dónde Ajá. está, ¿verdad? Crear, casi que la tiene que crear el propio artista, y cómo cultivarla como para poder generar diferentes niveles de interacción Sí. en los cuales se puede rentabilizar o simplemente divulgar una obra. Pero, ¿y usted cree que esto sea como manejable en un momento como ahorita? Por ejemplo, digamos, como si hablamos de creación de públicos, ¿usted cree que haya como métodos para poder influenciar lo que la gente está consumiendo o el gusto que está como formando? Yo creo que sí, o sea, creo que existe una tendencia macro a querer conectar a cosas más locales. Ok. O sea, en la Ajá. economía usted ve como la gente valorando más el consumo de productos locales versus cosas que tal vez, ¿verdad? No sé, que sean importadas, cosas que uno puede ver como el impacto Sí. de ese producto en gente cercana a mí, ¿verdad? Hay un interés por conectar, por cosas que nos dan cierto sentido, digamos, de pertenencia. Entonces, creo que la oportunidad siempre está. Claro, es muy difícil en términos de música. Todos los días se suben 60,000 canciones, más de 60,000 Sí. canciones a Spotify, y usted está subiendo su canción como una más dentro de Sí. esas, aspirando a ser relevante para algún tipo de audiencia, ¿verdad? Eh, cómo llegar a construir una audiencia a partir de hoy en día estar sacando cosas. Yo creo que la clave principal es ser constante en la creación de De contenido. contenido. Exacto, Ajá. porque la gente consume también un poco eh, por costumbre, o sea, Sí. ajá, porque ya se acostumbró a consumir eso. Entonces, Y se crea un vínculo ahora, como aunque sea digital, pero es como un vínculo de la persona, de usted ve a alguien todos los días, de comparte, ve qué la persona está haciendo y sí, que está todo. presente. Sí, Y exacto. aparte, uno es narrador de su propia historia, y uno Ajá, tiene la oportunidad de contar su propia historia exacto. para que sea percibida de alguna u otra manera. Pero esa generación constante de contenido también le da la oportunidad al creador de refinar su contenido. Entonces, Ujú. digamos, cuando hablamos de que no hay suficientes espacios como para profesionalizar, Sí, sé, digamos, qué sé yo, poder tener 100 conciertos al año, probablemente produzca que el año siguiente sus conciertos sean 1000 mejor si usted ajá, solamente tuvo la oportunidad de dar, qué sé yo, dos. 2 o 3 conciertos. Pero en términos de crear contenido y estar contando una historia, eso lo único que requiere es tiempo Ujú. y, pues, por decirlo Sí, así, disciplina de querer estar poniendo su historia. Y también le da la oportunidad al creador de poder medir cuáles un poco los indicadores de aceptación sí, del contenido que está creando. Entonces, una cosa, digamos, como muy básica es visualizarse como un creador de contenido para redes sociales, pero otra manera es como, digamos, si usted ya es músico y tiene ujú, una plataforma como Spotify que le permite acceso a datos, usted puede ver, por ejemplo, cuánta gente escuchó completa su canción. sí, Entonces, no quedarse como con el titular de la historia, que es, tantos plays. Bueno, pero ¿cuántos plays de esos fueron completos? ¿Cuántos plays de esos fueron generados porque lo incluyeron qué sé yo, en un playlist playlist. editorial? ¿O cuántos plays de esos son porque la gente en serio está buscando? Y, digamos, hacer una correlación, por ejemplo, entre la cantidad de plays que está teniendo una canción versus la cantidad de interacciones que Ajá. tiene ese artista en redes sociales. Eso de alguna u otra manera le ayuda a usted a medir el interés real que hay por su propuesta. Sí, exacto. Porque pudo haber estado una canción bien colocada en un playlist y eso le generó, qué sé yo, 1 millón de reproducciones, pero al final
eso no le está generando mayores seguidores en las redes. Entonces es duro de administrar, pero creo que la creación de una audiencia es posible. Igual, digamos, no para todo el mundo la audiencia tiene que significar una audiencia gigante. O sea, la audiencia que uno busca es la audiencia que le dé cierta sostenibilidad al proyecto. Sí. Entonces, los niveles de interacción entre la audiencia y el artista son los que habría que de alguna u otra manera poner en valor. Entonces, digamos que lo más básico es una reproducción o que le dio un like a una foto, y digamos ahí usted va creciendo en niveles de interacción, siendo digamos como tal vez como el máximo alguien que decide comprarse una camiseta de una banda y ponérsela, porque eso es un nivel de aceptación gigante, de que no solo está consumiendo, pagando mercadería, sino que le está diciendo a todo el mundo como, véame, me encanta esto. Okay. Entonces sí, o sea, personas que pagan plataformas como Patreon para poder darle soporte al creador, de que tenga, digamos, sostenibilidad económica, o personas que compran de primero una entrada a un concierto, ¿verdad? O que compran mercadería. Hay diferentes maneras en las cuales se interactúa con esa audiencia, y no siempre tiene que ser gigante, pero lo que uno debería buscar es de que sea una que le dé sostenibilidad al proyecto. Ok, sí, porque, bueno, hace rato antes de la entrevista hablábamos de algo interesante como la información que vimos, específicamente en artistas como músicos, que usted me enseñaba como de lo que es hacer un concierto gratis, lo que es hacer un concierto de paga, o lo que hablamos de los restaurantes. ¿Nos puede hablar un poco de eso? Que me parece interesante, porque también está la parte como virtual, como usted maneja las cosas, pero ya cuando es presencial, o sea, usted puede tener muchos seguidores o como gente que siga su proyecto virtualmente, pero es diferente pasar a esa gente como a lo presencial, a que vayan a ver sus shows, que es algo que aquí cuesta mucho. Sí. O que paguen una entrada por su show y no tener que hacerlos gratis. Entonces, ¿cómo ve usted esa relación en cómo llevar a esa gente, o cómo medir que esa gente sí está yendo como a lo presencial? Hay diferentes combinaciones de... Yo veo que existen como dos variables principales que caracterizan los conciertos de música en Costa Rica. O sea, uno es si es paga la entrada o si es gratuito, y otro es si es de repertorio original o si es, digamos, de covers. Entonces, cuando usted hace una intersección entre esos, le generan como diferentes oportunidades. Por ejemplo, el más difícil de alcanzar, pero el que potencialmente le vaya a generar mejores indicadores de aceptación real de una propuesta, es cuando es un concierto de repertorio original y que está cobrando una entrada. Porque entonces significa que el público que va es porque quiere ir probablemente a interactuar con ese contenido o con la obra de ese artista. Y digamos, el menos comprometedor, o el más fácil o el más ocasional, es cuando es repertorio no original y no se cobra entrada. Entonces ahí lo que, digamos, esa persona probablemente esté siendo compensada, ya sea por un restaurante o algo así, como para dar un entretenimiento que ayuda a amenizar. Si es, digamos, de covers y es cobrado, eso probablemente tiene un valor, digamos, de entretenimiento, de un valor agregado a una experiencia, si es cobrado. Entonces es como, voy a pagar porque, qué sé yo, me gusta cómo se interpreta esa colección de éxitos de Plancha en Jazz Café. Sí. Entonces, todo bien, es una oferta de entretenimiento y la gente lo consume. Y digamos, si es más bien de repertorio original, pero no es cobrado, esos son normalmente ejercicios que se utilizan o se deben de utilizar como promoción, como para darse a conocer. Como nadie sabe quién soy yo, voy a ir a tocar mi música, qué sé yo, en un festival de una universidad o un festival como Transitarte en San José, etcétera, ¿verdad? En el cual se aprovecha como de que hay un público cautivo en sana teoría deseoso de conocer propuestas nuevas. Ok. Y también está el de música original y pago. Ese es el mejor escenario para uno darse cuenta si su propuesta artística está funcionando. Sí, o sea, para medir ese nivel de interacción.
algo muy importante de estos conciertos es que no tienen que ser gigantes. O sea, yo he visto recientemente como esta ansiedad por los artistas como de llenar Sí. espacios, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es empezar desde lo más pequeño, ir creciendo. O sea, eso le da sostenibilidad a su proyecto porque usted está no solo dándose la oportunidad de mejorar su propuesta escénica, sino que también como de medir ese crecimiento en aceptación a lo que usted está ofreciendo, digamos, en caso de música en vivo. Entonces no hay nada malo, por ejemplo, en hacer un concierto solo de su banda en un espacio pequeño para 80, 100 personas y empezar desde ahí, 50 personas, y ir viendo a ver cómo puede progresivamente ir creciendo en esa captación de audiencia para su propuesta. Y luego pues aspirar, qué sé yo, ¿por qué no? Un día en hacer un concierto que puede ser el Teatro Mélico Salazar, que le permite casi como 1000 entradas vendidas. Yo siento siempre que ese proceso como de empezar de menos, ir probando, a usted también le permite como medir las cosas y los datos de qué funciona y qué no. O sea, Sí. porque si usted ya llega a un escenario muy grande de una vez, y ojalá, y si a alguien le pasa, tuanis también. Pero digamos, es diferente llegar con un pasado donde usted ha ido como evolucionando, midiendo su proceso, ver qué funciona con la gente y qué no, terminando un mejor show, evolucionando usted como con su proyecto Sí, también. por supuesto. O sea, eso es la clave de darse la oportunidad de ir perfeccionando, ¿verdad? O Exacto. sea, es muy difícil toparse con un artista pues que es perfecto Sí, desde el inicio. desde el inicio. Y si dejamos de lado como los conciertos, así, ¿qué siente usted que hay, que es un espacio fuera que no sea, o sea, existen espacios que no sean para enseñar el producto, por decirlo de alguna forma, eh, que se está dando del artista? ¿O siempre es como en torno a eso? ¿En qué sentido? En el sentido de que, digamos, por ejemplo, un concierto es porque lo van a ir a escuchar cantar, pero tal vez como, no sé, espacios de entrevistas como esto, Ajá. o espacios de visibilidad del artista en otro formato. Por ejemplo, yo lo pongo mucho de ejemplo aquí. Bueno, yo empecé este proyecto por eso mismo, porque sentía como que había poca información de los artistas, había mucha gente haciendo música, mucha gente haciendo cine, mucha gente haciendo muchas cosas, pero como que en otros países está mucho la cultura de si yo soy un artista, me gusta también ver cómo piensa, cómo es el proceso creativo, y X o Y cosa. Siento que esos son espacios que también serían valiosos como empezar a generar Claro. acá. No, yo creo que ahora cuando hablaba de que uno es dueño de su propia narrativa y la Ajá, historia que cuenta, es que hay que entender que existen diferentes lógicas por las cuales las personas escuchan música o quieren ajá, relacionarse con un artista. sí, Y hay una lógica que es casi como un tercio, que tiene que ver con el interés de que, bueno, hoy en día el hacer música es, la gente puede hacer música con un celular. sí, Entonces hay un gran interés como por la parte de cómo se crea la música, cuál es el proceso creativo. Eso en sí le habla a un porcentaje como un 33% del consumidor de música que se siente como parte de la sí. comunidad, digamos, creativa, que hace, aunque sea amateur, pero le interesa ver cómo otra gente hace también. Y Ajá, luego música. existe gente que escucha música por sentirse identificado, por, ¿me entiende?, identidad, por la manera en la cual lo hace sentir. Existe gente que consume música solo porque quiere consumir la música más nueva. Entonces, hay diferentes audiencias, como decir, nichos Ajá. de consumo que uno puede más o menos como entender o tantear para ver dónde es una base en la cual uno puede empezar a crecer su propia audiencia. Sí, como para esta creación de público también es parte de responsabilidad del artista, la que No, mencionamos, o es todo responsabilidad del artista. a ver, sí, yo diría que el artista siendo el dueño de lo que pone afuera Ajá, y el que toma la decisión de lo que pone afuera, últimamente es el responsable de hacer crear esa audiencia. Sin embargo, el artista no vive en un silo, o sea, está rodeado de un montón de otros actores y esos actores crean de alguna u otra manera relaciones entre sí, lo cual se les llaman encadenamientos, y el colectivo de estos encadenamientos genera como un ecosistema de industria.
Y al final del día existe un reto personal de un artista de llegarle a esa pequeña audiencia, pero luego existe un reto colectivo de este ecosistema de cómo todos podemos enaltecer un contexto en el cual la audiencia para todos es más grande. Y eso es, digamos, lo que han asumido mercados más maduros de una manera más correcta y entonces han logrado mejorarle las condiciones y digamos, a todos por igual. Sí. Y eso es muy importante de abordar también. O sea, como la unión. Sí. Pero eso, ¿desde qué punto considera usted que se podría hacer? ¿Usted cree que si es un punto muy temprano, como el caso de Costa Rica, que tal vez están como luchando individualmente los artistas, es idóneo hacerlo desde ahí o hay que esperar como a usted avanzar en su carrera para ya empezar a hacer lazos con otras personas y ya dar una visibilidad como más grande? Vea, yo he visto de todo. He Ajá. visto, por ejemplo, artistas muy nuevos que tratan de encontrar como en esta idea de colectivo, como un, por decirlo así, un mapa y que mayor claridad para su emprender y su reto de Sí. crear su audiencia. Y eso a veces puede ser un error, porque lejos de darse la oportunidad de ir encontrando sus cosas, está siendo viciado por el contexto Sí, inmediato, pierde identidad. pierde identidad. Pero también es muy importante no desasociarse de la idea de que uno es, digamos, un nodo de un montón de posibles encadenamientos y que entre más profesional sean todos estos nodos, elevamos el nivel de profesionalidad del resto del encadenamiento. Sí. Entonces, yo creería que la solución como para poder abordar temas más en colectivo tiene que ver con la realización, por ejemplo, de que definitivamente esto no lo soluciona una persona, un colectivo, un artista, la idea de que esto lo he visto, digamos, pasar en Costa Rica cíclicamente, como que aparecen la idea de una plataforma o un promotor o algo, y entonces la gente siente que es como lo que está funcionando y se corre como a cohesionarse alrededor, pero en realidad no se ocupa una, se ocupan múltiples plataformas, ¿no? ¿Verdad? O sea, para que esto en realidad el entorno mejore para todos, tiene que haber una pluralidad de actores con incidencia, con capacidad de incidencia. Y eso es lo que a veces ha costado como que suceda al mismo tiempo. Y creo que este es un buen momento en la industria de la música original de Costa Rica como para poder plantearse como de que pueda suceder. Porque lo que definitivamente no es bueno es sentirse que uno es como eh, a donde empieza y Sí. termina todo, ¿verdad? Sí, porque también, bueno, me interesa su opinión en cuanto a su experiencia, digamos, como promotor de eventos, como representante. ¿Cómo funciona desde su experiencia o cómo ha funcionado la industria acá? Digamos, cómo un artista se logra financiar, cómo un proyecto se logra sostener, porque, o sea, es de shows, es de patrocinios, usted tiene que estar buscando un poco a poco, día a día, lo que encuentre. Yo creo que Costa Rica, el entorno, digamos, de música original costarricense es complicado. Definitivamente hay una necesidad de que exista un apoyo decidido de algún factor externo o tercero. Para algunas propuestas puede que eso sea los conciertos que pagan las instituciones, ya sea una municipalidad, el Ministerio de Cultura, Sí. qué sé yo, las universidades, y lo regalan, ¿verdad? Entonces, eso es una fuente, digamos, por decirlo así, de contratación que tiene un impacto, porque obviamente cuando son muchas y muy repetidas, tienden a crearle la costumbre a la persona de, mejor me espero porque ahorita tocan gratis aquí o allá, ¿verdad? Y no necesariamente estás contribuyendo a crear como una audiencia que pague entradas de Sí, conciertos. se acostumbran a que es gratis. O sea, la gente se acostumbra a que es gratis. Luego, por otro lado, otra gente que contrata artistas para hacer conciertos
y que usualmente casi todos terminan siendo gratis son las marcas. Entonces ves como marcas grandes de cerveza, como que apuestan por vamos a hacer una gira de verano o que ahora vamos a celebrar esto, lo otro, ponen música de contenido original y normalmente eso también termina siendo gratis para el consumidor. Sin estos dos factores que contraten, que digamos una persona que contrata a un artista correctamente se le llama un promotor. Un promotor. Un promotor es el que asume el riesgo completo, digamos, de hacer un show y le paga su salario o su contraprestación económica por el show a un artista. A un artista. Exacto. De promotores que existan para ofrecer shows de música original costarricense hay muy poquitos. Y eso es porque existe, digamos, cierto grado de riesgo en el negocio. Uno es por que hay impuestos caros, otro es porque simplemente hay una oferta muy grande y es muy difícil entender qué va a vender tickets y qué no va a vender tickets. Luego, otro agente, digamos, o otro nodo de este encadenamiento son los lugares o los recintos donde se hace conciertos que a veces terminan contratando o ofreciendo su espacio porque su negocio es tener el lugar siempre con gente, Sí. pero el giro principal de esos negocios en Costa Rica es la venta de alimentos y bebidas, Sí, no necesariamente la venta de entradas. Entonces lo que ellos quieren es tener comensales o personas que se tomen sus mientras traguitos. Claro, show. ahí es donde está el punto, digamos, de rentabilidad. Entonces estos centros lo que combinan es ganancia de la venta de alimentos y bebidas como ganancia de la puerta o la entrada que se cobra por entrar a un concierto, que eso a veces lo comparten con el artista. ¿Y qué tan necesario es que el artista tenga como esta sustentabilidad económica desde su experiencia? Como que él pueda sacar el provecho económico del proyecto que tiene. Es que yo creo que es importantísimo buscar la sostenibilidad económica a la escala correcta, digamos, de lo que aspira el proyecto o a donde el proyecto está, ¿verdad? O sea, conforme hay proyectos de mayor aceptación en el mercado, creo que esos artistas tienen la obligación de ir abriendo nuevos espacios más grandes y también ir cobrando mejor. Sí, Para que, digamos, si uno está empezando una carrera, tenga algo bastante, digamos, un techo bastante alto que alcanzar. Parte del reto es de que si estos artistas que tienen una aceptación no cobran lo suficiente o no están exigiendo las condiciones que debería de exigir un artista, eso de alguna u otra manera está bajando el techo para el 100% de todos los que están aquí abajo. Porque es ¿verdad? Es muy difícil. Si el que está más arriba no cobra bien, el que está abajo y peor. Peor. Sí, Peor. y no va a llegar a ningún lado. Exacto. Entonces, esos son las cosas que hablamos de cuando hay un reto ecosistémico. O sea, todo el mundo debería de participar en empujar esos nuevos espacios o oportunidades para que otros puedan transitar por ahí. Sí, como que dejen las bases para que ya llegue un sistema, que es lo que más hace falta aquí, como que no hay un sistema, como que todo el mundo va ahí bateando un poco cómo se hace, qué está bien, qué está mal, por dónde ir. Vea, es súper difícil, porque yo esto lo digo ya con años de experiencia. No existe una fórmula correcta. Existen distorsiones cíclicas por la tecnología que cambian las reglas de juego en un minuto. Sí. Ningún artista debería sentirse, digamos, obligado a seguir un patrón particular porque eso es lo que vio que le sirvió a alguien, porque contextualmente es muy diferente para cada artista. Sí. La audiencia que persigue, las oportunidades que tiene, digamos, de exposición mediática o no. Ahora que hablábamos de tener oportunidades como dar una entrevista en un espacio como este, ¿no? En los años finales de los 90, principios de los 2000, pues el consumo de contenidos era muy
definido por medios muy visibles, o sea, que uno sabía que, qué sé yo, que el impacto que tenía para un artista aparecer en la portada del periódico Viva, o sea, de la revista Viva de la Nación, o aparecer en una entrevista en 7 Estrellas, o que su videoclip sonara y rotara en un medio internacional como decir MTV. Eso era algo como que todo el mundo decía, eso es lo que tengo que ir a hacer, ¿verdad? Para obtener estos resultados. Y luego, pues ya no es ahí, ¿verdad? O sea, ya la exposición no sucede a través de eso, sucede más a través de sus propios canales y del impacto que pueda tener su propio contenido. Sí, exacto, como depende más de ellos y también, o sea, es como bueno porque da acceso como a mucha más gente que lo puede hacer, pero también es un poco más difícil porque usted mismo tiene que construir esa plataforma que en algún momento la música lo llevaba y ya, y usted llegaba a una plataforma que ya Sí, era el punto. pero eso es la realidad. Ajá. Y entonces usted está compitiendo no solo con las 60,000 canciones que suben cada día, sino con los cientos de millones de videos que se suben en TikTok y el algoritmo decide disparárselo uno y otro no. Lo que es una realidad es de que hoy en día se siente con mayor necesidad como este tipo de cobertura o medios que hagan un juicio, digamos, de curaduría o de criterio de calidad. Porque lo que no le hace un favor es simplemente la gente que está tratando como de simplemente reiterar todo lo que hay. Sí. O sea, yo lo he llamado como este tipo de medios como documentalistas, que quieren reseñar todo, mostrar todo, ¿verdad? Creo que los medios que les va bien, que es también un reto, digamos, poder emprender con un medio que tenga es el mismo, es construir una audiencia, perfilar un gusto, poder curar, y poder curar es al mismo tiempo excluyente, o sea, no vas a hablar de todos los artistas, vas a hablar de los artistas que sentís que mejor su contenido es más deseable para la audiencia suya. Eso me parece bien tuanis, como que no ha... Y que tampoco hay gente que se lo toma como muy personal a veces, pero también es bueno como crear espacios aspiracionales para la gente. Ok, tal vez no estoy en ese momento, pero quiero llegar a tal lugar a que me tomen en cuenta. Entonces, de las dos partes me parece que es de provecho, tanto para el artista, que entonces va a esforzarse un poco más y va a intentar llegar ahí, como para ellos tener un público que sabe que es como un sello de calidad lo que les están presentando. Claro. O sea, yo creo que sí, o sea, hablar de validadores de calidad siempre es importante. Reciente, bueno, estamos aquí y acaba de pasar como este escándalo en, no sé, en TikTok o lo que sea, que uno de estos que reseñan restaurantes lo expusieron de que estaba cobrando por decir que un restaurante... O sea, por decir que era bueno. Ajá, pero eso yo creo que revela algo que es como muy, también como muy, que retrata muy bien el momento. Hay tal exceso de cosas que la necesidad del consumidor se convierte en alguien que me ayude a decidir mejor a qué voy a consumir. Yo siento que a veces es bueno presionar un poco al artista, como hacerlo mejorar, forzarlo a mejorar, y como que también no es bueno como, no sé, quiero saber qué piensa usted, como este balance entre ayudarlo y desde lo público, instituciones públicas y todo, como generarle los espacios, ayudarle con el público, pero también es bueno como forzarlo a que él haga cosas que hagan que eso pase. A ver, yo creo que aquí podemos abordar esto de diferentes esferas. La primera siendo, digamos, un artista que se autogestiona. Y estamos hablando, digamos, en términos de calidad. Bueno, y cada uno tiene que buscar su máxima calidad, ¿verdad? O sea, hay que entender que hacer una canción que conecte con el público y que trascienda no es cualquier cosa. No, o sea, no es fácil. por más de que sea fácil o que las herramientas sean accesibles, no es algo fácil. O sea, digamos, en términos de aceptación de una canción es facilísimo. Las canciones buenas, uno se da cuenta que es una canción buena porque el público responde con reproducciones, responde cuando se interpreta en vivo, el público responde. O sea, no hay como engañar a nadie. No hay como engañar. Ahora,
sobre acceso de espacios para poder crear y crecer una audiencia, sí, definitivo. Gran parte digamos, del presupuesto, por ejemplo, institucional, se da en términos de música, se da en la parte de educación de música formal. Ajá. Entonces tenemos la Dirección General de Bandas, una banda por provincia, tenemos el CINEM, el sistema, sí, ¿verdad?, de música, que atiende como 5,000 personas menores de 18 años para inculcar su gusto por la música, cientos de colaboradores, y luego existe todo lo de la orquesta sinfónica, el sistema de orquestas sinfónicas. El gobierno gasta plata ahí. Luego el gobierno gasta dinero en crear espacios de divulgación. Sin embargo, es como estos espacios de divulgación pues terminan siendo utilizados por aquellos artistas que entendieron, uno, cómo resolver el reto de ser contratado por el Estado cuando, sí, yo necesito, digamos, estar o personalmente o asociado a alguien que está dentro del sistema de compras del SICOP y toda esta, digamos, parte como burocrática, y dos, estar alineado a lo que el Estado está buscando como reflejar en las presentaciones artísticas, que, sí, crean... Como estar en la línea... En la línea, ajá, ideológica casi, sí, o sea, es como un poco fuerte, pero es la verdad. Las contrataciones del Estado al menos se hacen alineadas a los objetivos, sí, de Mideplan, que Mideplan termina siendo una reiteración de un programa político del gobierno en turno. Okay, entonces, sí. Sí, y entonces hay gente que se lo lee, entonces dice, mira, aquí ahora el asunto es de que hay que hablar, qué sé yo, sí, cualquier cosa. Sí, de conservar los ríos, y entonces te hiciste 3 canciones sobre los ríos, y entonces eso puntúa más a la hora de la curaduría, y entonces pusieron a tal artista. Bueno, eso yo creo que ya me fui totalmente fuera de... No, pero tiene sentido. O sea, de fijo pasa. No, sí, lo que quiero decir es de que esos espacios son muy importantes, se hacen con dinero público, ¿de acuerdo? Es un poco complicado, o sea, cada vez que hay un show gratuito, hay dos partes. Yo creo que hay como 2 caras de la moneda. Está, digamos, el show para atrás, que significa cuánta compensación tuvo el artista, qué preparación tuvo, etcétera, y el show para el frente es quiénes están ahí, cómo lo están, sí, recibiendo, etcétera. Nosotros hemos visto, por ejemplo, del Festival Nacional de las Artes, de un gasto en dinero para hacer shows que no hay nadie. Que no fue nadie. Que no fue nadie. Sí. O sea, y eso es trágico, porque hay un esfuerzo gigante de un montón de personas y no está existiendo la capacidad institucional de medir, digamos, la oportunidad y poder aprovechar bien esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Festival Nacional de las Artes, que lleva una muestra de todos los productos culturales y de Costa Rica a comunidades fuera del GAM, es trascendental para crear un circuito de circulación, sí, permanente. ¿Eso qué significa? Que, digamos, si yo quiero llevar el Festival de las Artes, que este año hay uno en San Carlos, debería estar pudiendo haber trabajado con la Municipalidad de San Carlos, con algún tipo de datos que me ayude a mí a entender cuál es la audiencia que hay en San Carlos. Sí, ¿qué voy a llevar? Para ¿Qué es lo que voy a llevar? Exacto, para que funcione y para poder generarle en esa potencial audiencia la necesidad de que siga consumiendo más allá de que viene alguien a regalar un show. Sí. Entonces, si llevamos un artista, por decir algo, no sé, un artista de música que le fue muy bien y se presentó, ese artista debería poder volver a esa plaza de San Carlos a lo largo de su carrera y seguir cultivando una audiencia en San Carlos. Una vez más, las audiencias no hay que pensar que son miles de personas, sino una conexión de gente con la cual el artista puede interactuar. Sí. Pero sí, o sea, ahí hay una oportunidad que ha sido, me parece a mí, desaprovechada hasta el momento,
en cómo es que se cura, se presentan estos artistas que puede satisfacer una necesidad del público, porque las instituciones tienen ese mandato de acercar la cultura a la gente, ¿verdad? Y a la vez que sea el uso más eficiente y eficaz de recursos, porque le está generando e incentivando la Sí. sostenibilidad a un proyecto para que pueda circular por diferentes lugares de Costa Rica. Y ahí me parece que está el balance que hablábamos hace rato, como de hacer buena música o tener un buen proyecto y el si contratar. Por ejemplo, me gustaría saber su opinión sobre eso. Digamos, si vamos a San Carlos y está el festival y todo, hay una parte que piensa que tiene que ir y contratar ciertos artistas solo como para ayudar a los artistas. O sea, como para que es el momento, como lo que le genera empleo, que lo Ajá. entiendo full también. Pero ¿qué pasa si esos artistas no están funcionando, no son los ideales para llevar a San Carlos? ¿Usted qué opinión tiene sobre eso? ¿El gobierno debería simplemente como No, contratarlos por ayudarlos o...? o sea, yo siempre soy de la tesis que todo lo que son espacios y principal, o sea, digamos, espacios comerciales. Ajá, Hablemos, digamos, de un festival que es comercial, digamos, picnic. sí, Picnic se debe al gusto del público. O sea, ocupo que compren una entrada. sí, Entonces no voy a poner algo que la gente no quiere ver. sí, Quiero exacto. vender una entrada. Y de alguna u otra manera alineado a que la experiencia o lo que suceda sea interesante para patrocinadores, porque ocupo patrocinadores. Sí, Entonces, ¿cómo pasa digamos, con un festival financiado digamos, del Estado, como el Festival de las Artes? No tiene la obligación de vender entradas y no tiene, en sana teoría, la obligación de tener patrocinadores, aunque sí los tienen y muchos son otras instituciones públicas que invierten también ajá, digamos, el proyecto. en el proyecto. Entonces se puede dar la libertad, por decirlo así, editorial o curatorial, de poner cosas no comerciales. Sí, Y ese espacio en cualquier parte del mundo es utilizado por proyectos que tienen un valor, un significado cultural, que son portadores de identidad y demás, que tal vez si fuera del contexto de digamos, de que el Estado está financiando, no podrían ajá, presentarse. A mí me parece importantísimo que esa programación se mantenga, porque si no, simplemente este componente, digamos, cultural no tendría sí, vitrina para exhibirse y eso es trascendental, hay que mantenerlo. Lo importante ahí es tener capacidad de curaduría para poder combinar ok. y asegurar que, digamos, esto también suceda en un contexto en el cual es un ambiente redondo, ¿verdad? Que todo el mundo quiere pasar ahí un gran rato y en el cual estamos nosotros enseñándole también al público, pues que en un contexto de un festival es igual de importante ir a conocer algo nuevo que ir a escuchar Sí, lo que a ya un está normal. artista que a todo el mundo sabe que le gusta. Entonces, es esa mezcla, digamos, la que hay que generar que hace que igual sea interesante Sí, el evento. Porque ¿me entiende? ¿Qué sé yo? Que en un festival de las artes sea el artista que ya de por sí está vendiendo entradas, el que se va a presentar, es una redundancia. sí, exacto, como que también es una vitrina para eso que usted dice, como Sí. para exponer que la gente tenga chance de ver nuevas cosas o cosas que tal vez no hubiera visto en otro contexto, En otros generar mercados es oportunidades. ahí, o sea, en otros mercados son esos espacios, por ejemplo, eh, aquí que en un transitarte es un espacio donde Ujú. se dan a conocer propuestas nuevas. Sí, exacto, y que la gente sabe que es para eso, también la gente entiende un poco que va a ir a ver cosas nuevas, que ir a ver varas que tal vez le gusten, tal vez no. Claro, porque digamos, si hay un artista que en serio le gusta, en serio le Sí, gusta, de lo óptimo sería que esa persona compre una entrada que y compre vaya a una ver a ese entrada. artista. Y Ajá, entonces ya tendríamos promotores o estos artistas ya estarían sí. teniendo un nivel de sostenibilidad como mayor. ¿Y usted cree que el gobierno entiende eso? Como en todos estos espacios que genera, como que él paga para que
Vea, no tengo la menor idea cuáles son los criterios de curaduría. En todo lo que es público son documentos que cualquier persona puede acceder a ver. O sea, estoy seguro que de los últimos festivales de las artes ahí viene bien definido exactamente cuáles son los criterios que utilizaron como para curar. Esto en Costa Rica se vuelve un poco burocrático y remite como a dos extremos, o a burocracia institucional que hay que ver la medida contra Mideplan, o que la persona que tiene capacidad de contratar es amigo de alguien. O sea, al final del día un poco es así. O sea, Así se maneja. y eso es porque cuando hablamos de que hacen falta promotores, creo que también hacen falta curadores. Curadores. Y eso en otros países hay gente que se dedica a eso. O sea, que tiene un área de especialidad en ser curador. Creo que eso, digamos, para usted, ¿qué sería un buen curador? Artes plásticas tienen buenos curadores. ¿Qué buenos curadores? Pues yo no sé, yo diría que la persona que cura exhibiciones del Museo de Arte Contemporáneo, del Museo es como el equivalente a alguien que va a programar la música de un transitarte. Sí, como que sepa elegir y también como que sepa medir al público, que no sean cosas solo buenas, sino cosas que él tal vez prevé que al público le interesa o que ocupa ver. Sí. Me imagino. Y esto es como un complemento. O sea, todas estas cosas que estamos hablando son como complementos que van a ir ayudando como al artista. ¿Usted cree que eso es muy necesario, como tener ese sistema que está alrededor de él? Sí, claro. O sea, si hay más promotores, hay más oportunidad de trabajo. Si hay mejores curadores, hay mejor oportunidad a que usted se presente en el momento correcto, ante la audiencia correcta, y por ambos, ya sea por un buen promotor o por un buen curador, usted crece su audiencia. Sí, exacto. Sí, y también como que un buen curador hace que la gente confíe. Cuando va, digamos, si sabe que es un evento donde siempre escucha buena música o ve buenos shows, etcétera, va a ir independientemente de lo de acuerdo. De que sepa. De acuerdo. Y si le agregamos a eso, al promotor, al curador, medios especializados que hablan sobre la calidad del producto para nichos de audiencia, eso también va a ayudar a un artista a consolidar una audiencia. Desde su experiencia como representante y promotor, ¿usted tendría algunos consejos que normalmente da a los artistas con los que ha trabajado o que usted ahorita viendo el contexto actual daría sobre el manejo de la carrera o oportunidades que usted ve que dice que tal vez no están aprovechando? Algo así. Puña, yo creo que cada uno es un universo propio. O sea, yo creo que eso es como, tal vez al final, una experiencia personal mía es de que, si bien es cierto, yo aprendí de todos los artistas que he manejado, tengo aprendizajes grandes, no necesariamente los aprendizajes de uno se los aplico a otros. ¿Por qué? Porque cada uno es un contexto separado. Entonces yo creo que lo más importante para un artista es tener una capacidad autocrítica fuerte. Sí. O sea, en música también, porque es un poco difícil de entender y saber cuándo. O sea, yo creo que en Costa Rica, entendiendo que hay un límite de oportunidades, entonces dudar 4 veces y poner a prueba la decisión de tomar una oportunidad en un momento determinado, porque eso puede hacer un cambio significativo en su desarrollo. O sea, si usted se fue muy temprano a tratar de llenar un Melico Salazar, de repente después, ¿qué hace? ¿Me entiendes? Sí. Ajá. O sea, cómo dosificar y entender cuáles son las cosas que hay que hacer y cuántas veces hay que hacerlas, ¿verdad? Es como, ok, voy a abrir conciertos para alguien más porque estoy en mi etapa de promoción. Lo que hablábamos ¿verdad? De definir bien cuáles son los conciertos que usted quiere dar. Ajá, y el tipo de conciertos que hay que dar dependiendo de la etapa en la cual está. Pero yo creo que lo más importante es saber interpretar datos, saber cuidarse en cuándo se toma una decisión de qué hacer en qué momento, porque eso va a incidir el tamaño del impacto que eso pueda llegar a tener, y definitivamente ser bastante autocrítico. Sí. ¿Usted cree que eso es muy importante, como ser autocrítico?
Como, sí, lo más importante. como que le da chance a uno a reconocer que tiene que mejorar. Y lo hace más emocionante. De fijo, eso de fijo sí. O sea, esto no es un sprint, es una maratón. Entonces, es entrenarse mejor. Ser autocrítico es, ¿me entiendes? Tener capacidad también de darse espacio para prueba y error. Y por eso es que hay que saber cuáles son las oportunidades que uno toma o los espacios que uno asume, ¿verdad? Sí. Pero sí, o sea, yo creo que es lo más importante. Y pensando en esto, ¿usted recuerda algún error, o sea, como sea suyo, manejando a un artista que usted, con el que estaba trabajando, que tal vez sirva a mencionar ahorita y tal vez alguien esté a punto de cometerlo y le pegue la salvada? O como para que la gente aprenda de qué no debería hacer. Puña, yo creo que a ver, que la planificación es súper importante, Ajá. pero que hay que entender que si las cosas no suceden de la manera en la cual uno planifica que van a suceder en un momento determinado, eso no debería de ser una tragedia. Ok. O sea, como acoplarse, o sea, llevar un plan, pero y el día que es, de acoplarse a lo que está pasando. Un poco acoplarse a dar el mejor esfuerzo, no importa las condiciones. Ok. Pero siempre tratar de planificar, tener las mejores condiciones. Porque usted era una persona que se pegaba mucho a los planes. Sí, Sí. sí. Sí, es que... O sea, Ajá. uno cree, o sea, en cierto momento uno dice, ya sé lo suficiente como para armar este plan y de repente, ¿me entiende? Algo del plan no salía y Sí. sentía uno como que el oxígeno se empezaba a acabar. Pero yo creo que lo más importante es, eso es como algo muy contextual y satelital, digamos, a lo primario, que lo primario es autocrítico y estar haciendo el mejor contenido y la mejor canción que uno pueda. Y eso, Sí. digamos, es... Concentrarse en eso. sí. Más allá de todo lo que hablamos de promoción, de Sí. todo. No, Para usted sí es lo más importante, es como es lo el más producto. importante. Vea, una muy buena canción, todo el mundo la escucha. Sí, eso sí. Sí, Todo no el hay mundo la falla. va a compartir, ¿me entiendes? La gente se la va a pasar. O sea, hay gente que como que cree que uno puede planificar una viralización. No, o sea, eso pasó en otro momento en el cual las redes sociales era mucho menor la cantidad de contenido que había y que uno podía alguna otra planificar. O sea, hay artistas que todavía creen que es como una buena idea tener, qué sé yo, comprar followers en Instagram o cosas así como para poder demostrar que hay una aceptación. Si todo ese esfuerzo lo enfocaran a hacer una excelente canción, y es prueba y error, o sea, hay gente que le sale de primero y hay gente que no le sale. Y aún así, digamos que no le sale, puede que esté construyendo una audiencia porque el resto del contenido es bonito o está cool o me identifico con el mensaje o lo que sea y ahí va. O sea, pero sí, definitivamente una buena canción mueve montañas. Sí, fijo. Porque ¿usted cree también que hayan buenas canciones que no supieron llegar al público? Que tenían que Sí, llegar, o sea, que no de fueron como reconocidas. fijo, tal vez eso pudo haber sido más antes que ahora, Ajá. porque antes eso era controlado. Ah, bueno, O sí. sea, era controlado. A mí nunca se me olvida. Yo manejaba un artista y en ese momento, al principio, teníamos la aspiración de tener una canción en el top 5 nacional o que fuera la canción más sonada nacional. Y era como un poco importante. Bueno, radio, ok. Pues en ese momento era muy fácil. Uno decía, bueno, ¿cuáles son las radios? ¿Cuáles son las que programan? ¿Qué puedo ofrecerle yo o qué puedo hacer para que esta radio, Suena la canción. esta persona, que es el que decide cuántas veces suene, se enamore de mi canción? Y entonces ahí era como las disqueras, yo vi, ¿me entiendes? Llegaban y ofrecían una olla rosera, ¿me entiendes? Y a cambio de esta cantidad, y al final esa canción era la canción más sonada.
Sí, se podía manipular más. Pues la gente lo manipuló, entonces muy probablemente en ese contexto había una muy buena canción ahí que nunca tuvo la oportunidad Sí. por no tener esa maquinaria que iba a manipular, digamos, a su favor, pero hoy en día, Sí, encuentran el camino más fácil. sí, o sea, hay montones de artistas que fueron firmados y sus carreras se desarrollan a partir de que estaban publicando sus cosas y alguien lo escuchó y lo vio en YouTube. O sea, es una historia recurrente, ¿verdad? O sea, como... Sí, como que es mucho más fácil que encuentren el público, porque también ahora es más fácil de compartir una canción. O sea, usted no tiene que esperar a que suene en el radio, que suene No. tal. Usted le gusta una canción, la manda, ¿Cuánta la manda, gente la manda. escucha, o sea, cuánta gente en serio escucha la radio? ¿Y usted cree que eso es una verdad dura de aceptar para muchos artistas aquí? Como que si usted no está, como hay canciones que no están pegando porque no son buenas canciones. ¿O cree que es algo que sí son conscientes muchos de los artistas? De que no pegan porque el rato la canción no es buena. Ajá, No sé, eso es algo que habría que preguntarle ajá. a los artistas. O sea, uno viéndolo desde afuera y teniendo que ser el responsable de conectar oportunidades con momentos, definitivamente es más fácil si la canción es buena y si la gente ya existe, ¿me entiende? Como esta aceptación. O sea, esas cosas no se pueden como que imponer. Hoy en día ya no se manipula. O sea, ya no hay que llevar ollas arroceras a la cabina del programador de radio. Sí, porque también, o sea, como yo he hablado aquí con varios artistas y muchos no miden como el éxito de una canción por cuánta gente la escucha. Yo no lo mediría, Ajá. o sea, a ver, si algo que yo quisiera expresar es de que la audiencia no necesariamente es igual de grande para todos los artistas para ser exitoso. O sea, para mí el éxito es que un artista pueda darle autosostenibilidad a su proyecto. Si su proyecto es ocasional y usted quiere tocar 3 veces al año y quiere sacar 4 canciones y usted logra hacer eso por sí solo y disfrutarlo y eso es lo que es exitoso. Si su proyecto lo que aspira es hacer una gira nacional, ir a tocar y poder decir aquí está el lanzamiento del artista nuevo y va a estar acompañado por 30 conciertos en Costa Rica, eso me parece espectacular y hay artistas que potencialmente lo pueden lograr o unos que ya lo han logrado. Entonces es dependiendo de lo que usted quiera. Es que eso me parece muy importante. Todos los números van dentro de ese contexto también. Entonces uno decir, vaya, yo voy a hacer una gira, pues lo mismo. Voy a hacer una gira de bares, pero resulta que los bares donde yo estoy yendo, lo que voy a vender son 80 entradas. Sí. Es muy diferente a hacer una gira en, qué sé yo, en los salones comunales donde caben 1000 personas en cada uno. O vamos a hacer una gira con una marca y yo estoy cargando el peso de convocatoria y es de verano y esperan tener 5000 personas en cada concierto. Todos son, el de 80 vendidos es igual de exitoso que el de 5000. Es que depende de las metas que usted se ponga, porque yo sí considero eso, como que una canción sea muy escuchada tampoco la hace una buena canción. No. Como que, digamos, depende de lo que el artista quiera, pero también es importante eso que usted dice, como que el proyecto sea sostenible. O sea, que no, si alguien lo que quiere es mantenerse cantando y todo con eso, eso es el éxito para esa persona. Y así, pero tenerlo claro me parece importante, como para usted saber hacia dónde va. Sí. O sea, definitivo o sea, los números son totalmente relacionados a las metas. Ajá. Y sí, uno puede aspirar a cosas gigantes o puede entender que hay mayor aceptación, ¿verdad? O sea, probablemente si uno aspire, qué sé yo, a hacer una campaña publicitaria para una marca o vender un estadio, pues usted necesita tener números indicadores que le permitan saber de que eso es dentro del rango de lo posible. Es como la gente pasa mucho o pasó mucho, no sé si todavía está pasando, pero en Spotify le sale a los artistas a dónde lo escuchan. Ajá. Entonces de repente la gente decía, me están escuchando un pichazo en México.
ya, o sea, casi igual que San José, y entonces montan en un avión y se van a México. O sea, porque hay alguien que lo está escuchando, cuando la realidad del caso es de que la densidad poblacional Sí. de México es lo suficiente para que sea, y es el lugar a donde más se escucha Spotify en el planeta, para que siempre sea como el segundo o el primer lugar Sí. de todos los artistas, no importa de dónde sean. Eso no significa que va a haber gente esperándolo con una pancarta en el aeropuerto de México y dispuestos a comprarle una entrada. Sí, exacto. No Bueno. significa nada, me explico. O sea, ese tipo de cosas hay que construirlas. Entonces es también saber medir indicadores es importantísimo. Y usted, para ir cerrando ya, pero me interesa también como este tema de lo internacional, ¿usted siente que los espacios ticos que se generan ahorita tienen visibilidad afuera? Y si no, ¿qué siente que le hacen falta como para que la gente vuelva a ver aquí? Como tal vez otros festivales que se hacen en otros países o conciertos que se hacen en otros países que tienen atención fuera del país, que yo siento personalmente, pero desde mi ignorancia, que aquí no es tanto eso, no pasa tanto eso, como que vuelvan a ver los proyectos que se hacen, no solo de artistas, sino como de producciones y espacios tal vez donde festivales o así, que la gente quiera ver de fuera de Costa Rica, como que les llame la atención más allá de solo a nosotros que somos de acá. Está hablando como del potencial internacional de Ajá. artistas y de espacios. Sí, exacto. Eh, a ver, creo que es complicado en el sentido de que no existe un referente inmediato como de algo que visibilice eh, una escena como mainstream que tiene algo que aportarle diferente a lo que ya está pegando afuera. Entonces, ¿qué es una realidad? Que de alguna u otra manera existe la necesidad de consumir música en vivo y de conectar, y que en Costa Rica pues hemos sido o hemos tenido bandas con cierto nivel de éxito local que se reduce a un fenómeno local porque es la interpretación local de algo más grande que sucede afuera. Okay. Entonces, eso local de Costa Rica usualmente no llega a competir o a presentarse como algo gigante afuera porque lo que hay afuera normalmente es mejor. Okay, sí. Entonces, me explico, no hay Sí, es como una versión de un formato pequeño de lo que ya está pasando afuera. afuera porque existe la necesidad local de consumir. Ajá. Sí, Me exacto. explico, o Es como una sea, réplica. es como una réplica. Es como una, sí, o sea, como una réplica, y entonces la gente está... O sea, lo que es importantísimo es entender de que cuando existe una necesidad, va a existir alguien que rellena esa necesidad. Okay. Entonces, Sí, sí. sí. No, no, entiendo, sí, porque a mí me llama mucho la atención eso, como, pero tiene sentido eso, como que normalmente son propuestas que ya se dan afuera o que ya está pasando afuera, entonces, más bien somos una versión pequeña de algo que ya Sí, está se pasando. está asimilando el mercado en cosas más pequeñas. Sí. El reto es cómo este mercado de Costa Rica puede, en su conjunto, ofrecer un espacio de mayor profesionalización y mayor exigencia para que esas propuestas que nacen para un mercado local puedan ser catapultadas hacia afuera, como sucede en otros Sí. países. Como ser referentes, pasar a ser referentes en algo. De, Sí, ¿por pues qué es no? posible. ¿Por De qué fijo. no? Total. No, de fijo. Roberto, yo creo que con esto podemos ir cerrando. No sé usted si tiene algún tema que se le quede, que quiera conversar, que podamos desarrollar como para ir cerrando, o si siente que con lo que hemos conversado está bien. No sé, ¿no? No, O sea, está o bien, sea, no, 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 está hablamos bien. mucho de música, que creo Pero me parece que está bien. que está bien. Ujú. Yo creería que no siendo ajeno al contexto que se vive hoy en día, No, de fijo. hay que hacer una reflexión casi que obligatoria de que es muy, muy importante, pues obviamente la inversión en cultura, Ujú. en que el hecho de que no,
de que seamos mercados como el de música en desarrollo, no significa que no son fuentes de empleo decente para miles de personas. O sea, hay como 40,000 personas que de alguna u otra manera están ligadas en los sectores de industrias creativas y culturales, y definitivamente tenemos que ser como partícipes del sector exigentes pues, con las instituciones y las autoridades, de que haya mayor claridad sobre lo que se quiere hacer y lo que se pretende hacer, porque hasta el día de hoy no. Sí, hablando un poco de eso, es como la estrategia, lo que siente usted que falla, si podemos hablar un poco, fallan muchas cosas, de fijo, tal vez aciertan muchas cosas también, pero como el fallo más grande, como lo hablamos al principio, ¿usted cree que puede ser como un tema de estrategia o de hacia dónde ir, que tenemos ahorita como con la institución en cuanto a cultura? Yo creo que el reto es de que el contexto cambia drásticamente, rápidamente, y entonces ha sido como una tendencia al deterioro rápida, eh, en el cual hay como un impasse con la pandemia, que creo que desnuda en absoluto lo vulnerable que son los trabajadores del sector, eh, por una falta, digamos, de comprensión de las particularidades del trabajo y los impactos beneficiosos que tiene, digamos, este tipo de trabajo en la sociedad por la pandemia. Eso fue devastador, o sea, como verlo, visibilizarlo, entenderlo. Y después de la pandemia, pues creo que no ha habido como un reagrupamiento como para decir, esto es una estrategia de hacia dónde va. Pero si queremos alinearnos nosotros como a las tendencias mundiales, creo que existe la necesidad de visibilizarlo como una oportunidad muy fuerte de bienestar, tanto, ¿verdad? Como lo que habíamos hablado de los dos componentes de la cultura, el bienestar económico y el bienestar digamos, social, Sí, como que profundiza mucho en todo lo que pasa, o sea, que no es únicamente una fuente de entretenimiento, que en ciertas ocasiones es, desde mi punto de vista, pero también como que ayuda y beneficia en muchas cosas que tal vez no son tan medibles o tan obvias como uno se imagina. Pero yo sí siento que, no sé, que es bien importante, que también entiendo como que es algo muy político y que hay muchos intereses detrás de muchas cosas y muchos manejos que no son meramente por preocupaciones de qué es lo mejor para la cultura o para la institución, en este caso el Ministerio de Cultura. Pero sí me interesaba saber eso, como su punto de vista y todo, y lo que hablamos me parece bien importante como para entender un contexto de cómo ha funcionado una industria como la música en el país, cómo se desarrolla, cómo la gente que trabaja en eso tiene que intentar entrar en una industria que casi es inexistente en el país. También para entender todo lo que se ha logrado, el trabajo que lleva detrás y como los obstáculos que se le ha puesto, que no es como tan fácil como tal vez en otros países, o no fácil, pero accesible tal vez como en otros países a que pasen estas cosas. sí, o sea, como en términos, digamos, de música, se ha intentado cíclicamente generar planes estratégicos y demás. Creo que tiene que ver mucho como con un, ¿cómo decirlo? Como un enfrentamiento de visiones de la industria, que eso normalmente se da porque la realidad de un artista que está tratando de componer y sacar su música hoy, siendo una persona tal vez como más joven, ¿verdad? Totalmente nativo digital, a un artista un poco mayor, ¿verdad? Que le tocó ver acetatos a CDs, sí, de CDs a Spotify. Es muy difícil como encontrar puntos de común acuerdo cuando hay Sí, un abismo, digamos, de diferencia en el contexto y la experiencia. Pero es importantísimo visualizar la necesidad de que exista una visión, digamos, de ecosistema, y entender a dónde se pueden alinear los intereses de la parte, digamos, del sector privado con buena política pública, y que sí, tenga esa buena política pública
que satisfaga las necesidades, digamos, del sector, que tenga capacidad de efectivamente ser ejecutada. Nada es con una buena idea en un papel si no existe nadie que la pueda echar a andar o si no existan los recursos que ayuden a que esto se eche a andar. Entonces, yo creo que donde se siente muy vulnerable el sector es no entender cuál es la política pública en un momento en el cual el sector se siente muy vulnerable, no solo por la amenaza de recortes, sino como por la falta de entendimiento de cuál es esa visión. Sí. O sea, a dónde nos ve el resto del país como sector cultural, a dónde está esa conversación, digamos, del valor. Para mucha gente el sector cultura es como el Teatro Nacional o ¿me entiende? O más bien como lo que hay en un museo, o las esferas, Sí. o el patrimonio, pero en realidad el sector cultura es vivo, se está creando todos los días. Son personas son también. personas, son fuentes de empleo, son oportunidades, es nuestro principal producto turístico y es un momento en el cual la amenaza de recortes es todavía más dura porque no se entiende cuál es el plan, a dónde está la estrategia, cuál es la visión institucional del Estado en el Ministerio de Cultura, que es el rector de todo lo que tiene que ver, y máxime que el próximo año tiene que existir política pública nueva en términos de derechos culturales que se vence en el 2023, y este es el momento en el cual hay que insertarse activamente a participar en una conversación. Principalmente este abismo y brecha generacional, la gente más joven tiene que asumir el reto de ser vocal, de participar, de querer llevar la política pública en términos culturales de este país a otro nivel que dé mayor bienestar y mayor oportunidad para todos. Sí, que se puede hacer un cambio, y también eso es importante lo que usted dice, como que la gente intente comunicarlo, porque nadie va a entender mejor lo que se necesita en el sector que la misma gente que está en el sector. Sí. Más que No, o sea, existen las demandas permanentes de poder sentirse dignificado en su trabajo a partir, digamos, de una interacción correcta desde la formalidad con toda la institucionalidad, pero al mismo tiempo tenemos que repensar el rol que queremos que tenga la cultura en nuestro país. Yo propongo que sea un rol de generador de oportunidades y que si está en línea con todo lo que se ve en otras partes del mundo, ahí está y es nuestro para tomar o para dejar pasar. Okay. No, de fijo. Yo creo que con esto podemos ir cerrando. Quería agradecerle que se acercara al espacio, que pudiéramos hablar de esto. Ojalá no sea la única vez, podamos tener más conversaciones acá en el podcast. Y no, yo siento que lo que hablamos hoy es importante. También siento que le va a ayudar mucho a muchas personas como para entender, porque estos son espacios como que hacen falta, que la gente pueda entender cómo funciona, más de una persona que ha estado tantos años en la industria, que ya ha trabajado en diferentes roles de la misma. Entonces, yo sé que para la gente es de mucho provecho. Yo estoy muy agradecido. Y a todos los que nos vieron, muchísimas gracias, nos escucharon. Suscríbanse y estén atentos para los siguientes podcasts. Pura vida. Bye, gracias. Eso es.